Mm, Buen día, mi nombre es Luis Carlos Chinza Castiblanco, estudiante de la Universidad de Cundinamarca, y en el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto, el cual se titula Formación Integral del Arquero desde la Praxeología Motriz y el Deporte Social. Es una propuesta pedagógica para la Academia LC Héroes del Arco. Bueno, vamos a empezar con la contextualización o la introducción. La vamos a orientar desde lo macro a lo micro. Entonces, desde lo macro, le damos la importancia del fútbol. El fútbol es como fenómeno social, cultural. Como bien sabemos, es un deporte que es un auge en todo el contexto en donde se desarrolle. Sí, también sabemos que el fútbol se divide por posiciones, pero pues en esta ocasión vamos a hablar más de la posición del arquero, en donde la posición del arquero dicha sí lo tenemos como que se requiere técnica, debe tener un trabajo cognitivo, ¿sí? Y una estabilidad emocional dentro de su posición, dentro de su desarrollo como deportista. Eh, Luego vamos a esto que, digamos que dentro de la contextualización a lo que queremos nuestro trabajo es que centrarnos en la posición de arquero en donde evidenciamos que existe poca formación pedagógica especializada para estos arqueros. ¿Sí? Digamos que en muchos estudios existen eh, una formación más competitiva, una formación llevándolo más al deporte de alto rendimiento, pero en este caso vamos a centrarnos un poco más en la formación pedagógica, en la formación del deportista antes de lo de la competencia, ¿sí? Y a raíz de todo esto, contextualización, nace la Academia LC Héroes del Arco como respuesta a esto, ¿sí? Entonces, ahorita traigo a colación un autor que es Parlevas, que nos vamos a basar básicamente en toda su teoría de la praxeología motriz. Y se dice que el arquero no solo es un ejecutor técnico, sino un sujeto social en formación. Entonces pasamos al planteamiento de problema, en donde evidenciamos las problemáticas identificadas, es la falta de procesos pedagógicos integrales para el arquero. Esto con un sustento obviamente teórico que se tiene dentro de todo el trabajo, dentro de todo el estudio. También evidenciamos entrenamientos centrados solo en la técnica y táctica, como ya lo dije anteriormente. Sí, es un entrenamiento en donde solo se fijan en la parte competitiva y no nos fijamos en esa formación emocional, cognitiva y social que debe tener el ser humano, en este caso el deportista, para llegar a tener grandes logros y avances en su carrera deportiva. También digamos que evidenciamos que ya centrándolo al tema más actual y más real, en San Cristóbal Sur, en donde se está realizando este proyecto, no hay entrenadores especializados, ¿sí? Entonces esto afecta el rendimiento y el desarrollo personal de los jóvenes. A raíz de todo esto surge la pregunta problema de nuestro trabajo, que es cómo se articulan los componentes cognitivos, deportivos y socioemocionales en una formación integral fundamentada desde la praxeología motriz y el deporte social. Pasamos a los objetivos generales y objetivos específicos, en donde tenemos un objetivo general bastante concreto, que es desarrollar una propuesta de formación integral para arqueros desde la praxeología motriz y el deporte social. Sí, entonces a partir de este objetivo general tenemos unos objetivos específicos que nos van a ayudar a cumplir estos objetivos, este objetivo general, perdón, que básicamente es, lo primero es que vamos a hacer, evidenciar las necesidades deportivas y formativas de los arqueros de esta población, de este contexto. Luego, identificamos los componentes técnicos, tácticos, cognitivos y socioemocionales que se requieren para tener o para eh, potenciar la posición del arquero. Después de esto, analizaremos los fundamentos teóricos y metodológicos del deporte, en este caso el fútbol, a partir de la praxeología motriz, aplicándolas al entrenamiento especializado del arquero. ¿Sí? Todos nos vamos a enfocar dentro del arquero.
Y finalmente, para cumplir ese objetivo general, implementar un modelo de entrenamiento integral para arqueros que promuevan tanto el desarrollo deportivo, porque pues no podemos sesgar que obviamente si nos vamos a meter con un deporte debemos también potenciar el desarrollo deportivo del niño, pero sin dejar a un lado la formación de valores y habilidades sociales que éste le pueda brindar a la comunidad. Entonces tenemos como marco referencial, eh, lo basamos primero en un perfilamiento del portero en 4 aspectos. En un aspecto técnico que traemos a colación a un autor que se llama Ote, sí, que nos hablaba de que el arquero es un ente en donde debe tener bases técnicas como el salto, como el agarre, como el blocaje, como la caída, como el despeje, que son fundamentos técnicos en su posición y que esto lo hace un buen arquero. Después vamos a una dimensión táctica, que básicamente aquí nos habla otro autor que es Carlin, sobre la organización, sobre la comunicación, cómo el arquero se desarrolla en, en su posición, pero obviamente comunicándolo y siendo un ente en el que esté involucrado con su equipo, ¿sí? Porque no es solo su posición de arquero y ya, sino obviamente debe tener ese vínculo con sus jugadores. Eh, También lo basamos en el aspecto cognitivo, es todo el tema de anticipación, todo el tema de toma de decisiones, eh, obviamente la posición de arquero requiere una mayor toma de decisiones en máximo 3, 4 segundos, entonces es como a partir de eso podemos trabajarle con nuestro estudio. Y finalmente en la emocional, que es lo que nos vamos a centrar mucho y es cómo nosotros a partir de nuestra formación integral o nuestra propuesta podemos desarrollarle esa resiliencia, ese manejo del error, esos valores que debe tener primero que todo un buen ser humano y un buen deportista. Vamos con el marco referencial del deporte social. Bueno, un poco el marco referencial lo dividimos en 3 partes. Uno que es el perfilamiento del arquero, el otro que es el deporte social y comunitario, y finalmente eh, la praxeología motriz. Entonces también vamos de lo macro a lo micro. Entonces aquí en el deporte social y comunitario tenemos que el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo humano. Entonces esto traemos a colación un autor que es de Becken, que básicamente nos habla de que el deporte, a raíz del deporte o a través del deporte podemos generar vínculos eh, en alguna comunidad, en algún contexto en donde se desarrolle, en donde haya una inclusión y donde haya un desarrollo de ese nicho, de ese donde se esté practicando el deporte. ¿Sí? En este caso, pues lo vamos a hacer en la localidad de San Cristóbal. Y también tenemos otro autor que es Cartensen, que nos habla de la importancia de los programas de deporte social y comunitario como programas sostenibles en las comunidades. Entonces ahí nos habla el autor de que eh, cómo a partir de estos programas podemos sostener una comunidad y llevarla a un desarrollo sano y a un desarrollo de valores dentro de esa comunidad, a los chicos. Y en la praxeología motriz, básicamente que pues este es el autor eminente en la praxeología motriz, que es Parlevar, estudia la lógica interna del juego. Se dice que el deportista no es solo un ente técnico, en donde solo le vamos a ver lo competitivo, sino también le vamos a ver el desarrollo personal, el desarrollo humano que tiene este deportista, este ser humano, para fomentar esos procesos deportivos. Entonces, que en el fútbol el arquero no es un actor comunicador, estratégico y relacional.
eso sería un arquero en el concepto de parlevas. El entrenamiento debe ser analizado desde la acción motriz y no solo desde la parte de resultados. La metodología de nuestro estudio es un paradigma hermenéutico que comprende significados y las experiencias de este estudio. Tenemos un enfoque cualitativo en donde profundizamos o queremos profundizar la experiencia, las vivencias, el diálogo y los procesos, pero todo muy cualitativamente desde el grupo que escojamos, ¿sí? Desde el grupo poblacional. Tenemos un método que es una investigación de IAP, que básicamente es investigación de acción participativa, en donde el proceso, o básicamente esta investigación nos hace que va a haber una colaboración entre entrenador, preparador de arqueros, entre niño deportista y entre las familias. Tenemos una población de niños de 9 a 10 años de la Academia de los Héroes del Arco y una muestra de 6 participantes seleccionados intencionalmente, ¿sí? ¿Qué criterios tuvimos? Tuvimos criterios de inclusión, de exclusión, criterios de inclusión que haga parte de la academia, ¿sí? Y ese sería uno. Y criterios de exclusión, digamos que si puede hacer parte de la academia, pero si es un arquero que no va a entrenamiento, si es un arquero que no está presente dentro del proceso, pues no va a ser tomado eh, para este estudio. Tenemos instrumentos de recolección de datos, que básicamente va a ser las bitácoras pedagógicas, que es diario de campo. Tenemos un grupo focal, ¿sí? En donde vamos a, cada finalizar de cada sesión, reunimos a los, a la población y les practicamos una serie de encuestas, una serie de preguntas y a partir de eso sacamos algunos resultados. La presentación del programa de formación, entonces se trabajará el programa de formación integral de arqueros en la Academia de Héroes del Arco enfocado en la categoría 2015-2016, es decir, niños de 9 a 10 años que se encuentren en la etapa de iniciación deportiva, ¿sí? Entonces, el objetivo general formativo es desarrollar habilidades motrices básicas y fundamentos técnicos iniciales del arquero a través de las experiencias lúdicas, cooperativas y reflexivas. Las características cognitivas es que el arquero tenga la capacidad de tener una atención eh, muy alta, sea curioso y el aprendizaje por imitación y juego. Las características socioemocionales, la necesidad de pertenecer al grupo, deseo reconocer la sostenibilidad ante el error y desarrollar la cooperación. Y las condiciones físicas, el crecimiento activo obviamente del grupo y se prioriza la coordinación, el equilibrio y la agilidad sobre la fuerza. Entonces nos vamos a tener una sesión en donde el arquero no, o sea, sin dejar el fundamento teórico obviamente de su posición. Tenemos, digamos que en la sesión planificada un macrociclo de 12 semanas, en donde la formación integral del arquero en lo técnico, táctico, cognitivo y socioemocional, que es la fase de iniciación. Tenemos un mesociclo que va a durar 4 semanas cada uno, o sea, por mes, en donde tenemos adaptación y familiarización de la posición, tenemos consolidación técnica lúdica, aplicación y autonomía en el juego, eso se llama la fase de formación. Y finalmente el microciclo que es a una semana, en donde vamos a tener 2 sesiones de 90 minutos por semana y es la unidad operativa, ¿sí? Entonces la estructura de tipo sesión, en donde se va a hacer así, básicamente un calentamiento, se va a dividir en fase inicial, fase central y fase final, en donde la inicial se va a tener un calentamiento más o menos de 15 a 20 minutos, en donde va a tener juegos perceptivos con balón, conos, movilidad articular, es cómo preparar el cuerpo para eh, lo que se va a venir en la sesión, en la parte central de la sesión, perdón. Entonces,
esto tiene un enfoque psicomotriz y obviamente va a tener que obviamente que a partir de calentamiento no tengamos lesiones, cuidemos la integridad del deportista, que es lo importante. Tenemos una parte central en donde se va a basar en 60, de 60 a 70 minutos, dependiendo de lo que se planifique, en donde va a ser técnica, blocajes, achique, táctica, juego aéreo, ejercicios de toma de decisión ante remates, ¿sí? Esta parte en donde le vamos a dar la formación técnica y táctica cognitiva y socioemocional al, al deportista a través de ejercicios, obviamente ya vinculados a su posición. Y tenemos una parte final en donde también nos va a interesar mucho, que es el cierre, que es, vamos a hacer un juego reflexivo, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a desarrollar o donde vamos a potenciar un poco más la parte cognitiva socioemocional, que es donde el juego reflexivo el arquero se va a preguntar en por qué acertó, en qué falló, en qué acción falló, ¿sí? Es más que él tenga esa retroalimentación propia para, pues obviamente, mirar los resultados y los procesos y estiramiento y diálogo de emociones. Bueno, básicamente las conclusiones ya de este trabajo es que a partir de todo este estudio, el arquero requiere una formación integral. La formación integral, no solo en la parte competitiva, bueno, la formación no solo en la parte competitiva, perdón, sino una formación integral en todo sentido, ¿sí? Voy a decir alguna frase muy coloquial y es, antes de crear un buen arquero, debemos crear un buen ser humano. ¿Sí? Entonces, a partir de esta formación integral, vamos a tener la parte técnica, cognitiva y socioemocional, como se les he venido diciendo. Nos vamos a basar mucho en la praxeología motriz, que nos va a estructurar un, un modelo pedagógico, o bueno, más que modelo pedagógico, nos va a estructurar toda esa parte pedagógica de cómo desarrollar nuestras sesiones. Eh, Otra conclusión es que el deporte social convierte el entrenamiento en un espacio de transformación humana, ¿sí? Porque son chicos que los vamos a tener 2 veces a la semana, 2 horas, y son chicos que en algún momento todo lo que se les enseñe en esas sesiones, van a replicarlo, ya sea en su trabajo, ya sea en su vida educativa, ya sea en sus vínculos sociales, porque es el objetivo también. Y que la Academia LC Héroes del Arco, con el programa, del programa integral, responde a la necesidad real del territorio. Si vemos una necesidad en donde nos desarrollamos en un territorio que es San Cristóbal Sur, en donde vemos problemáticas sociales como la drogadicción, como el maltrato intrafamiliar, como el abuso, como muchas más problemáticas sociales que se puedan brindar. Y esto va a ser una salida para que desde aquí comencemos a cambiar ciertos pensamientos para mejorar todo. Finalmente, gracias. Este es el estudio y hasta aquí vamos. Muchas gracias.